20 arcanos mayores nos faltan para destapar. ¿Seguimos? Claro. Aquí va. El 4. El emperador. El emperador, que ejerce su poder terrenal, su poder temporal, y se dirige al mundo en busca de dominarlo, y lo domina. Lo domina con la cruz, con las armas, con la ley. ¿Quién tiene la carta número 4 en nuestra historia? ¿Quién más sino el imperio? El imperio, que es el mayor consumidor de drogas en este mundo. El imperio que inventó esta guerra y no nos da la posibilidad de terminarla. El imperio que durante la Segunda Guerra Mundial acordó con México la legalización de la producción de opio para satisfacer a sus milicias. Producción que luego ellos mismos, los Estados Unidos, o sea el imperio, ordenaron terminar. Pero que, para cuando pidieron terminar la producción de opio, el daño ya estaba hecho. Ya había pasado suficiente tiempo para que los grupos de narcotraficantes se fortalecieran. Como se vería evidenciado más adelante, en los años 80. El imperio que extendió su guerra a todo el continente, y en particular a Colombia. Donde la historia del narcotráfico no empieza en los años 70, como siempre se ha dicho. Ñaña Pérez, cultivador, cultiva en la sierra y es un gran fumador. Lo que no importa es dónde se fuma, ni dónde se vende, sino dónde se siembra. Sino desde mucho antes, desde los años 20 en los que se conoce empezó el cultivo y la venta de marihuana, y con más fuerza desde 1950 cuando empezó a exportarse desde Santa Marta a diferentes puertos de la Florida, en barcos que llevaban banano, lo que con el tiempo convertiría a Colombia en el primer productor de marihuana, como lo afirma el historiador Eduardo Sáenz Rovner, que afirma en su libro Conexión Colombia, a medida que Colombia se integraba aún más en la economía de Norteamérica, mejoraban sus comunicaciones aéreas con el resto del mundo. Se urbanizaba rápidamente e incorporaba a capas sociales más amplias. El narcotráfico y el crimen se convertía en un medio perverso, de movilidad económica y social, y que fue así cuando comenzó la llamada Bonanza Marimbera, para abastecer a los Estados Unidos con la siempre estrecha colaboración y alianza con México. el imperio, el emperador, que parados sobre su realidad llevan las manos la cruz sobre el mundo. Se aprovecha de esta y usa la ley para promover la guerra. Como lo hizo en 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que declaró la guerra contra las drogas, en una política que supuestamente buscaba combatir la compraventa de sustancias ilegales y que tenía como uno de los objetivos a México, donde se había consolidado el contrabando de hierba y derivados del opio en la frontera sur. Pero que como toda la guerra contra las drogas fracasó estrepitosamente porque, si lo que buscaban era mejorar la salud de los estadounidenses, para 1971, las muertes por sobredosis alcanzaban a 1 de cada 100,000 residentes en los Estados Unidos. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Una guerra fracasada que nunca detuvieron, pues presidentes como Reagan en 1986 continuó con la guerra y con los mismos resultados. Una guerra promovida por el imperio que tuvo en nuestros gobernantes unos serviles mandaderos que sin objeción alguna siguieron al pie de la letra las instrucciones del emperador de turno, desatando en nuestros campos y ciudades una guerra en la que nuestro pueblo ponía a los muertos, las viudas, los huérfanos y nuestras selvas, la desolación y la destrucción de ecosistemas. El analista Adam Isaacson, coordinador de la conocida ONG Walla Washington, calificó los resultados del Plan Colombia como un fracaso porque no se redujo el narcotráfico ni la violencia alrededor de él. Gonzalo Guillén, uno de los más valientes periodistas colombianos, afirma que ninguno de los supuestos éxitos extraordinarios promovidos por los cuerpos de policía en su inútil lucha contra las drogas es ni siquiera creíble por una única razón. No afectan en nada la distribución, la venta y la rentabilidad del producto en los mercados internacionales, en los cuales la calidad y los precios se mantienen estables debido a la copiosa oferta. El más simple examen de este mercado indica con claridad cómo la guerra contra las drogas es, después de tantos muertos y de tanta corrupción,
un fracaso estrepitoso y definitivo. La guerra contra las drogas la ganaron las drogas. A finales de los 90, se negoció un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, llamado Plan Colombia. Este Plan Colombia se replicó en México a través de la Iniciativa Mérida, es decir, se implementaron estrategias de seguridad similares en ambos países, e incluso el gobierno mexicano pagó al exmandatario colombiano Uribe Vélez por asesorías en seguridad. Pero una cosa fueron los propósitos y otro los resultados, pues a pesar de los enormes recursos invertidos, estos no fueron exitosos y lo único que se evidencia en cifras públicas e informes de distintas organizaciones es el daño que en el tejido social de ambos países dejaron estos programas. Primero vino el Plan Colombia, que arrancó en el año 2000, por la presión de Estados Unidos a Colombia para hacerle frente al narcotráfico. La escalada de violencia de los extraditables, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la bomba que explotó el vuelo 203 de Avianca, la financiación del cartel de Cali a la campaña del expresidente Ernesto Samper, 1994 a 1998, y el ascenso de las guerrillas y grupos paramilitares serían algunos de los hechos que justificarían tal intervención militar. De forma secreta, durante la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, las comisiones votaron por la prohibición de la extradición, una medida desesperada para detener la oleada de actos terroristas impuestos por la famosa lista de los extraditables, que lideraba Pablo Escobar. Época en la que, según los archivos de la Fiscalía, Miguel Rodríguez, miembro del cartel de Cali, participó activamente en la guerra contra Escobar, muerto en diciembre de 1993, a través de la colaboración con las autoridades y de la conformación de un escuadrón de muerte conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Pero para el gobierno de los Estados Unidos esto no fue suficiente y a través de la DEA mandó a debilitar el cartel de Cali ante el gobierno de Samper, que estaba en una situación de ingobernabilidad enorme debido a las grabaciones reveladas por Andrés Pastrana, en las que los Rodríguez Orejuela hablaban de su aporte económico a su campaña. Samper se vio en la obligación de obedecer a esta petición, y es así como termina el gobierno de Ernesto Samper. Su sucesor, Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, 3 días antes de su posesión, se reunió con Bill Clinton para darle vida al Plan Colombia. El Congreso de los Estados Unidos aprobó $1.300 millones, de los cuales un 80% se fueron a fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública y solo un 20% a la asistencia económica y social, según dice la Comisión de la Verdad de Colombia. La llegada de Álvaro Uribe al poder en el año 2002 significó un cambio en el discurso de la guerra antidrogas en Colombia. En su primer encuentro con George Bush, Uribe respaldó y adaptó al contexto colombiano el discurso antiterrorista de Bush, luego del 9/11. Qué parecido han sido nuestros gobiernos y qué autoritario ha sido Estados Unidos con nosotros. Mientras Uribe convencía a Estados Unidos de una política de mano dura contra las FARC y así poner a raya al terrorismo en la región. En México, durante el gobierno de Vicente Fox, se recrudecía el control fronterizo con Estados Unidos por cuenta de los ataques del 9/11, y el tema principal en la agenda bilateral era su seguridad, la seguridad de los Estados Unidos. Esta guerra contra el narco en conjunto con Estados Unidos, que arranca con el Plan Cóndor el 30 de septiembre del año de 1976, en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, desde 1990, tiene a México en una trayectoria de violencia interminable. Los asesinatos del ex procurador de Sinaloa en la Ciudad de México y del cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara así lo constatan. Las extradiciones temporales iniciaron en 1997, con el ingreso de aeronaves y buques estadounidenses a territorio mexicano con el objetivo de atrapar a los narcotraficantes. Era un antecedente para colaborar entre el gobierno de México, la CIA y la DEA en el entrenamiento de militares mexicanos. Curiosamente, en esta misma época se fortalecieron los carteles mexicanos, gracias a la caída del cartel de Medellín y al debilitamiento del cartel de Cali. George Bush visitó a Mérida, Yucatán, y allí dio inicio a la Iniciativa Mérida, que a diferencia del Plan Colombia, se centraba en el fortalecimiento de inteligencia del gobierno mexicano y sus agencias de seguridad,
y con una diferencia presupuestal. $1.600 millones aprobado en 2008 por Estados Unidos. Colombia y México se convirtieron entonces en territorios geoestratégicos en la política exterior de Estados Unidos. La iniciativa Mérida, el instrumento de injerencia en el país vecino, México, para garantizar su propia seguridad desde el suelo mexicano. Y después de todo esto, ¿qué ha quedado? Después de 15 años del Plan Colombia y 13 de la iniciativa Mérida, la prensa ha dicho que ambas propuestas fueron un total fracaso. El incremento de cultivos ilícitos en Colombia, el aumento de víctimas, la violación de derechos humanos, más los gastos militares, claro, la intervención de Estados Unidos. Según cifras de WOLA, Oficina de Washington en América Latina, Colombia pasó de tener 69.000 hectáreas de cultivos de coca en 2014 a 96.000 en 2016. Y en el 2014 obtuvo un repunte en áreas cultivadas de coca casi igual al que se tenía en el año 2001. Son cifras contundentes que solo demuestran el fracaso de esa estrategia. En México, Human Rights Watch entregó un informe al presidente Calderón sobre 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales. En Colombia está el episodio de la nefasta práctica de hacer pasar jóvenes inocentes por miembros de grupos insurgentes para ejecutarlos extrajudicialmente y presentarlos como caídos en combate, en esta horripilante práctica que en Colombia llamamos falsos positivos. 6.402 jóvenes pobres que fueron atraídos por la promesa de un trabajo. 6.402 jóvenes asesinados a sangre fría para cobrar recompensas y para mostrar resultados del gobierno de la seguridad democrática. 6.402 hijos que sus madres aún hoy extrañan y para los que reclaman justicia. 6.402 jóvenes que sus madres aún hoy extrañan y para los que reclaman justicia. 6.402 víctimas asesinadas por el ejército durante el periodo comprendido entre el 2002 y 2008, o sea, durante el primero y segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, a las que se suman 7,8 millones de personas que aparecen registradas en la unidad de víctimas del gobierno de Colombia. Priorizaron el gasto militar sobre otras prioridades de la población. Permitieron la entrada a servicios privados estadounidenses en materia de seguridad y antinarcóticos. Y a pesar de todo esto, siguen siendo impunes los espurios. La guerra contra las drogas se ha enfocado en erradicar cultivos, capturar líderes o capos de los cárteles, desmantelar organizaciones criminales y decomisar drogas. Sin embargo, los resultados de esas acciones han sido limitados y la estrategia general fue un fracaso. Y por si fuera poco, durante el gobierno de Felipe Calderón y su guerra ficticia contra las drogas, los asesinatos se triplicaron. Uno de los hechos violentos más conmovedores y repudiables durante la última década en México fue la desaparición de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, en el 2014, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México, caso que fue calificado como crimen de Estado. Todo esto es lo que nos revela la lectura de la carta número 4, el emperador. El emperador, como portador de la cruz sobre el mundo, simboliza el poder terrenal y temporal, lo material, estabilidad y posición social, lo cual implica la ley y el poder, que podría usarse para diversos fines, cuya finalidad máxima sería mantener la paz. En este caso, solo usa su poder para alimentar la guerra. ¿Y quién podría contraponerse al emperador? Siendo el emperador el 4, su complemento, el 14. ¿La templanza? Sí. ¿Y dónde está? En alguien cuyo poder no radica en el dinero o en las armas. En alguien que da esperanza a las personas. En alguien que tiene la ley en su interior y que busca la paz de su corazón. Alguien como nosotras, que queremos revelar la verdad, cuyo reflejo es el reflejo de millones de mujeres y hombres en México y Colombia que buscamos la paz. Sí, seguimos.